11:42 en Se Tenía que Decir y el viernes, como les contamos, se presentó finalmente el proyecto del oficialismo del aporte extraordinario por única vez a las grandes fortunas. Y vos querés saber qué es lo que dice, qué implicancias tiene, qué diferencias tiene con el que se presentó hace 5 meses por el Frente de Izquierda Unidad. Te lo cuenta Lu Ortega. Gracias, Jessy. Bueno, eso, ¿qué dice el proyecto del impuesto a las grandes fortunas o el aporte solidario y extraordinario, como vos decís? En principio habría que decir, bueno, ¿cuál proyecto? Porque Claro. hay dos proyectos presentados en el Congreso. Está el proyecto del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que se presentó a mediados de abril, y este sábado un proyecto que presentó el Frente de Todos, encabezado por el legislador Carlos Heller y un grupo de legisladores del Frente de Todos, pero no es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, o sea, no lo envía el presidente Alberto Fernández. Esta es una diferencia importante, no es lo mismo un proyecto oficial que de un conjunto de legisladores. Si bien conceptualmente el proyecto del Frente de Izquierda al impuesto a las grandes fortunas y el proyecto del Frente de Todos parten de una base común, que es el contexto de emergencia y la necesidad de que los que tienen más aporten, hay importantes diferencias entre los dos proyectos. Pero antes que nada, antes de hablar de esas diferencias, me parece importante remarcar por qué es importante un impuesto de estas características hoy. Digo, no solamente por el contexto de emergencia y porque hay gente que realmente está sufriendo mucho las consecuencias de la crisis, sino porque es la primera vez que se discute las ganancias y los patrimonios de los poderosos. Fíjense que siempre en agenda se está discutiendo la gestión de la miseria, sobre todo en la pandemia. Si, cuánto tiene que ser el IFE, si se va a extender o no se va a extender, cuánto pueden aguantar los trabajadores que no haya paritarias, cuál va a ser el recorte salarial con las suspensiones que hubieron, ¿se acuerdan? Si del 25%, del 30%, cuánto va a ser el recorte de los jubilados. Ahora lo que se está discutiendo es cuánto tiene que poner los que más tienen. La contracara, digamos, entonces, de este sufrimiento de los de abajo es la riqueza que tienen unos pocos. Fíjense lo que dice la revista Forbes, que en 2019 las 50 personas que más patrimonios tenían juntaban 46 mil millones de dólares y entre todos, digamos, originaban alrededor del 14% del PBI. En el podio de los más ricos está Alejandro Bulgeroni y su familia, que es el dueño de Pan American Energy, que tiene 5.400 millones de dólares. En segundo lugar, Marcos Galperín, que ya lo conocemos, el dueño de Mercado Libre, que tiene 4.200 millones de dólares. Y en tercer lugar, a otro miserable ya muy conocido, Paolo Roca y familia, con 3.400 millones de dólares. Ellos también lideran el ranking de la fuga de capitales, son los que más evaden. Hay que decir que los ricos de nuestro país tienen el equivalente a un PBI fugado al exterior según distintas estadísticas. Entonces, esa es la base sobre la cual aplicar un impuesto progresivo hoy a las grandes fortunas, porque al mismo tiempo la pandemia, como ya venimos reflejando, la están sufriendo los que están más abajo. Los trabajadores, o sea, los que están sufriendo la pérdida de ingresos, el desempleo, el incremento de la pobreza, ¿no? Esa es la base. Entonces, déjenme contarles 4 diferencias que hay entre los dos proyectos, rápidamente, lo más rápido que podemos. En primer lugar, ¿cuánto se va a recaudar con uno y con otro? El proyecto del Frente de Todos están diciendo más o menos alrededor de 300.000 millones de pesos. 300.000 millones de pesos, que parece un montón, pero hay que decir que según un informe de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, solamente hasta julio se habían pagado 350.000 millones de pesos en servicios de deuda, ¿sí? O sea, lo que se piensa recaudar es un poco menos de lo que ya se pagó en servicios de deuda, ¿no? O sea que la plata estaba, pero se usó para otra cosa. Con el proyecto del Frente Izquierda se espera recaudar 5 veces más que con el proyecto del Frente de Todos. Esa es una primera diferencia que tiene que ver, o sea, la cantidad hace a la cualidad, ¿no? En segundo lugar, el destino de los recursos.
los dos proyectos establecen partidas específicas de a dónde tiene que ir ese dinero. En algunos medios decían que el proyecto del Frente de Todos podía juntar tanta plata equivalente, por ejemplo, como a 30 millones de IFE o a 17 millones de jubilaciones. Pero hay que aclarar que el proyecto del Frente de Todos no va a ir ni a la IFE ni a jubilaciones. El dinero está especificado que vaya un 20% a la asistencia sanitaria, lo cual está muy bien y es, digamos, de mínima lo necesario en este contexto de pandemia, ¿no? Un 20% de subsidios a pequeñas y medianas empresas, un 20% a becas Progresar, un 25% de subsidio a empresas de explotación de gas y un 15% para obras en barrios populares. El proyecto del Frente de Izquierda sí tiene como destino principal conformar un fondo de emergencia, y esto recordemos se presentó en abril, para básicamente y sobre todo una IFE de 30.000 pesos para que en el contexto de aislamiento social todos los que perdieron ingresos o los trabajadores informales puedan atravesar este momento, ¿sí? Por lo menos con un ingreso de 30.000 pesos. Eso es el destino principal. Por supuesto también el del Frente de Izquierda establece material sanitario, equipo médico, aumentar el personal de salud para hacer frente a la pandemia y también un plan anual de 100.000 viviendas por año. Es la segunda diferencia, ¿no? ¿A dónde va a ir el dinero? La tercera diferencia es el origen de los recursos. Díganme si cualquier cosa, si hay algo que hay que profundizar. Yo voy a ir yendo más o menos rápido. El origen de los recursos. ¿Quién va a aportar? ¿A quién van y le van a aplicar este impuesto? Bueno, el proyecto del Frente de Todos busca gravar solamente el patrimonio de los más ricos, de los que tienen más de 200 millones de pesos, con una alícuota entre el 2 y el 3,5%, y esa alícuota se incrementa un 50% para los bienes que están radicados afuera del país. La propuesta del Frente de Izquierda no es solamente gravar los patrimonios, sino también las ganancias de los que ganaron y los que siguen ganando en esta pandemia. Por ejemplo, los bancos. Claro. Los bancos tuvieron ganancias extraordinarias. En el proyecto, Lu, del Frente de Todos no estaría incluido los bancos. No, solamente patrimonios personales, ¿sí? Es una cuestión de que se ataca el stock, la riqueza, y no el ingreso que tienen las grandes empresas. Por ejemplo, en el proyecto del Frente de Izquierda está especificado que se aplique una alícuota sobre las ganancias de los bancos y también sobre las ganancias de menos del 1% de las empresas, que son las grandes empresas que tuvieron ganancias extraordinarias el año pasado. Por ejemplo, las privatizadas, ¿no? Claro. De servicios. Esa sería, Lu, una buena pregunta para hacer, ¿no? A los referentes del Frente de Todos de por qué no incluir a los bancos, ¿no? Que es uno de los sectores que más ganó. Exacto. Y para responder a tu pregunta, te dejo con lo que dijo ayer Heller, que es Carlos Heller, el que presentó el proyecto del Frente de Todos. Ninguno de los alcanzados va a cambiar de condición después de hacer el aporte, pero los que reciban estos beneficios seguramente van a mejorar un poco sus condiciones de vida. Bueno, lo que decía Heller era eso, ¿no? O sea, los que van a aportar no les va a cambiar su situación y a los que van a recibir esos beneficios van a estar un poco mejor. Ahora, ¿se puede realmente cambiarle la vida a millones de personas que son los que están padeciendo la crisis sin afectar a los dueños del país? Bueno, eso es lo que yo te decía al principio, la cantidad, cuánto se espera recaudar es realmente poco y con eso no alcanza. La cuarta diferencia, para ir cerrando, cuando se presentaron los proyectos no es menor, porque el Frente de Izquierda presentó su proyecto en abril cuando estaba arrancando la pandemia y el Frente de Todos lo presentó este sábado. ¿Por qué lo presentó este sábado? Porque fue precisamente un día después de que cerró el plazo para que los acreedores de deuda puedan aceptar el canje. O sea, es un proyecto que está supeditado a la negociación de la deuda, como lo pidió el propio ministro de Economía, Martín Guzmán.
Claro, de alguna Y acá, manera por muestra una serie de prioridades, ¿no? Exacto, muestra realmente si había una emergencia, tendría que haberse aplicado antes. Y Tai Hagman, uno de los legisladores que también firmó ese proyecto, dijo hace 2 días en un programa en el Destape, en Deuda Prometida, dijo, hubo mucho debate de por qué se demoró tanto en presentarse el proyecto. Y dijo, en realidad no cambia que se trate hoy o hace 2 meses porque no cambia cuánto se va a recaudar. Ahora, a mí me parece que sí hay una diferencia, porque ¿qué hubiese pasado si esos 60.000 millones de pesos que el proyecto de Frente de Todos propone destinar a la emergencia sanitaria para camas de terapia intensiva, personal, elementos de higiene y todo, se hubiesen destinado en abril y no en septiembre, con el mejor de los casos, ¿no? Claro, aparte ¿O qué hubiese pasado? es extraño, digamos, llamativo que se diga esto cuando, digamos, hay un montón de empleos de trabajadores que se han quedado sin la posibilidad de trabajar, o sea, les hubiese cambiado mucho a todos esos trabajadores tener otros ingresos y lo mismo para el sistema de salud. Claro, o sea, ¿qué hubiese pasado si se garantizaba un IFE de 30.000 para las familias más afectadas que no se vean obligadas a salir a trabajar porque no le alcanzan los ingresos? Porque esa es una medida sanitaria. O sea, la IFE no es una medida de redistribución social, es sanitaria para que las personas no se contagien. Entonces, me parece que ahí hay una diferencia muy importante porque ahora que se presenta el proyecto estamos en el pico de contagios y en el pozo de la crisis. Entonces, bueno, ya no se puede cambiar el pasado, pero la pregunta es hacia adelante si vamos a continuar con esta lógica, porque ahí está la diferencia, si se quiere, fundamental de concepto entre los dos proyectos, que tiene que ver con si se prioriza, como vos decías, la negociación de la deuda con los lobos de Wall Street y con el Fondo Monetario, que es la renegociación que arranca ahora, o si se va a priorizar atender la emergencia sanitaria y social. ¿Queremos que esa plata que se recaude con el impuesto sirva para zafar un poco y que después sigamos igual? ¿O queremos discutir realmente una salida de la crisis y otra orientación social? Me parece que es muy importante el debate que se abre ahora sobre las riquezas, sobre el impuesto a las riquezas, y me parece que estamos a tiempo de plantear un debate para que realmente sea un puntapié para una salida de la crisis que implica necesariamente, romper con este régimen del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Lu Ortega, sobre qué es lo que dicen los dos proyectos que hay sobre el impuesto a las fortunas. Quédense que ya volvemos con más. Quédate, ya volvemos. Se tenía que decir y se dijo. Por La Izquierda Diario Multimedia.